Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con el capítulo 1 y 2 de la historia, La frecuencia de tu corazón. Nota. Este fanfic lo traigo con el permiso del autor, que hasta el momento cuenta con tan solo 5 capítulos. Si les gusta la historia, los invito a que vayan a su perfil a apoyarlo en Wattpad. Fin de la nota. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni los animes de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. Descripción: ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por el sonido de una voz que el mundo ha decidido olvidar? Kyoka Hiro era música, ritmo y vida. Pero en un parpadeo de violencia ultrasónica, su mundo se apagó. Tras un brutal ataque del villano Crescendo, la estudiante más vibrante de la clase 1, ha quedado sumergida en un silencio absoluto y doloroso, atrapada en una frecuencia parásita que tortura sus sentidos. Para la policía, ella es solo un daño colateral. Para la UA, una tragedia que el protocolo no puede resolver. Pero para Izuku Midoriya, ella es la razón por la que su traje de héroe ahora está manchado de una sangre que no puede limpiar de su conciencia. Consumido por la culpa y una devoción que roza la locura, Izuku decide que si la justicia es sorda, él será el grito que la despierte. Junto a un Denki caminar y transformado por la rabia, Izuku abandonará las luces de la academia para descender a los infiernos del Distrito Sombra. Allí, entre torneos clandestinos de sangre, peleas callejeras despiadadas y un inframundo que no perdona errores, el estudiante estrella de la UA morirá para dar paso a algo mucho más oscuro. Izuku no busca medallas ni reconocimiento. Busca la clave para devolverle la música a la chica que lo salvó, aunque para ello deba marcar su cuerpo con cicatrices imborrables y quemar su futuro como héroe. Una historia de amor forjada en el dolor, donde cada latido es una promesa y cada herida es una nota en la balada de su redención. El precio del silencio 1. El cielo sobre Musutafu se teñía de un violeta denso, el color de una herida abierta que se niega a cerrar. Era una tarde de esas donde el calor se siente como una manta húmeda y pesada sobre los hombros, y el zumbido de la ciudad, el tráfico lejano, el murmullo de las multitudes, el zumbido eléctrico de los carteles de neón, formaba una sinfonía monótona que Kyoka Hiro solía disfrutar. Para ella, el ruido no era una molestia. Era la prueba de que el mundo estaba vivo, un metrónomo gigante que marcaba el ritmo de la existencia. Faltaban exactamente 19 días para el Festival Cultural de la UA. En su mochila, Kyoka cargaba un cuaderno de partituras donde las notas se amontonaban de forma frenética, una melodía que aún no tenía nombre pero que ya vibraba en la punta de sus dedos. Sus earphone hacks se balanceaban con cada paso, rozando el cuello de su uniforme, enviándole pequeñas señales de su propio pulso a través de las terminaciones nerviosas. Era una tarde normal. Una patrulla de vigilancia rutinaria. O al menos, eso era lo que se esforzaba por creer. A su lado, Izuku Midoriya caminaba con la mirada fija en el asfalto. Él era un manojo de nervios y determinación contenida, sus dedos se movían inconscientemente como si estuviera repasando apuntes invisibles en el aire. Kyoka lo observaba de reojo. Le parecía fascinante y agotador a la vez. No se hablaban mucho. Su relación era la de dos compañeros de clase que respetaban sus espacios, pero en ese momento, el silencio de Midoriya le resultaba inquietante. Midoriya, si sigues apretando los puños de esa forma, te vas a romper los tendones antes de que lleguemos a los dormitorios, dijo ella, intentando romper la tensión con ese tono sarcástico que solía usar para ocultar su propia vulnerabilidad. Izuku se sobresaltó, soltando una risa nerviosa y rascándose la nuca. Lo siento, Hiro-san. Es solo que, el aire se siente diferente hoy. Como si estuviera cargado de electricidad estática. ¿No lo sientes? Kyoka no tuvo tiempo de responder. Porque, en ese instante, el mundo decidió estallar sin previo aviso. No hubo explosiones de fuego ni edificios colapsando en una nube de polvo. Lo que emergió de aquel callejón sombrío fue una distorsión visual, una ondulación en el aire similar al calor que emana del asfalto en pleno agosto. Un hombre, con el cuerpo deformado por implantes metálicos que brotaban de su garganta y se extendían por su pecho como raíces de acero, se plantó en medio de la avenida. Era Crescendo, un villano cuya existencia era una ofensa a las leyes de la acústica. Civiles, atrás.
Desalojen la zona ahora. Gritó Izuku, activando el Full Call. Los rayos verdes comenzaron a bailar alrededor de su cuerpo, pero el villano no buscaba una confrontación física. No quería intercambiar golpes. Crescendo abrió la boca de forma antinatural, sus mandíbulas desencajándose con un crujido metálico que hizo que a Kyoka le castañetearan los dientes. En el fondo de su garganta, una serie de válvulas de titanio comenzaron a girar a una velocidad vertiginosa, succionando el aire con una fuerza gravitatoria. Kyoka, con su audición sobrehumana, sintió el vacío de presión antes de que nadie más pudiera procesarlo. El sonido de la calle se apagó de golpe, como si alguien hubiera pulsado el botón de mute en el universo. Fue un silencio aterrador, el tipo de silencio que precede a la aniquilación. Midoriya, no saltes. El grito de Kyoka fue un instinto puro. Vio a Izuku prepararse para impulsarse, para dar un golpe que sería inútil contra una fuerza que no podía tocar. Kyoka se lanzó. No pensó en su futuro, no pensó en las cuerdas de su guitarra, ni en el escenario del festival. Solo pensó en el chico que siempre parecía cargar con el peso del mundo. Clavó sus hacks en el asfalto con una violencia tal que sus propios lóbulos se rasgaron, la sangre empezando a brotar y a correr por su cuello. Conectó sus amplificadores de voz al máximo, intentando generar una frecuencia de fase invertida para anular el ataque inminente. Máxima potencia. Todo lo que tengo. Rugió ella, cerrando los ojos con fuerza. El choque no fue una explosión. Fue una crucifixión acústica. La onda ultrasónica de Crescendo golpeó el escudo sónico de Kyoka y, en lugar de dispersarse, las frecuencias se entrelazaron en una retroalimentación asesina. La energía, incapaz de atravesar el suelo, regresó por los mismos cables de Kyoka directamente hacia su cráneo. Izuku lo vio todo en una cámara lenta de pesadilla. Vio como los ojos de Kyoka se abrían tanto que los capilares reventaban bajo la presión, tiñendo su esclerótica de un carmesí instantáneo. Escuchó un sonido que lo perseguiría hasta el último de sus días. Un pop húmedo, profundo, como el de una fruta madura siendo aplastada. Eran los tímpanos de Kyoka estallando hacia adentro, transformando su delicado aparato auditivo en astillas de hueso y carne desgarrada. Kyoka no gritó. No pudo. Sus cuerdas vocales se paralizaron por el shock neurogénico cuando la sangre, caliente y espesa, brotó de sus oídos en dos chorros violentos. El líquido empapó sus hombros, su uniforme y el rostro de Izuku, que ya se lanzaba a recogerla. Ella cayó hacia atrás, con la mirada perdida y los hacks retorciéndose en el aire como cables eléctricos cortados, goteando una mezcla de sangre y líquido cefalorraquídeo rosáceo sobre el pavimento caliente. El villano huyó aprovechando el vacío sonoro que él mismo había creado, pero a Izuku no le importó. Sostenía el cuerpo de Kyoka, sintiendo como ella temblaba en una convulsión silenciosa. Ella intentaba taparse los oídos con las manos, pero el simple roce de sus propios dedos contra la piel lacerada le provocaba espasmos de agonía. Su sentido del equilibrio se había evaporado. Sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro, nistagmo, incapaces de enfocar absolutamente nada. Resiste, Kyoka. Por favor, no me dejes. Aizawa. Necesito ayuda. Gritaba Izuku, pero ella no lo oía. Para ella, el mundo se había convertido en un grito blanco, eterno y absoluto que nacía dentro de su propio cerebro. Habían pasado apenas 12 horas desde que la onda de choque de Crescendo desgarrara el aire de Musutafu. 12 horas en las que el tiempo para la clase 1 se había fragmentado. En el ala de cuidados intensivos del Hospital Central de la UA, el aire se sentía espeso, cargado con el olor punzante del ozono y el antiséptico industrial. La habitación 404 no era una estancia común. Debido a la gravedad de la lesión de Kyoka, los ingenieros de la academia habían trabajado a contrarreloj para instalar paneles de aislamiento acústico temporal. No había ventanas abiertas. Incluso las rejillas del aire acondicionado habían sido ajustadas para no emitir vibraciones. Era un sarcófago de silencio diseñado para proteger un cerebro que, ahora mismo, era una herida abierta. En el pasillo, sentado directamente sobre el suelo, Izuku Midoriya era la imagen viva de la derrota. Solo habían pasado 12 horas, por lo que su cuerpo aún vibraba con la adrenalina residual de la batalla.
Seguía vistiendo su traje de héroe, pero el verde vibrante ahora estaba manchado por una costra oscura y extensa que cubría su hombro derecho y parte del pecho. Era la sangre de Kyoka. Se había secado, volviéndose rígida y quebradiza, un mapa carmesí del sacrificio de su compañera. Izuku tenía la mirada fija en sus propias manos. No se había lavado. Bajo sus uñas todavía se apreciaban los restos de la hemorragia de Hirou. Sentía que si se limpiaba, si se quitaba ese traje, estaría borrando la última conexión física con la chica que le había salvado la vida a cambio de su propio mundo. A su lado, Shota Aizawa permanecía de pie, apoyado contra la pared. El profesor no llevaba sus gafas de combate. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su mandíbula se mantenía tan tensa que los músculos de su cuello parecían cuerdas de piano a punto de reventar. Midoriya, la voz de Aizawa era un raspado seco que apenas rompía el silencio. Ve a las duchas. Recovery Girl ha traído ropa limpia para ti. No puedes quedarte aquí oliendo a hospital y a muerte. No puedo, sensei, respondió Izuku. Su voz sonaba hueca. Siento que, si me quedo aquí, puedo sostener algo de su peso. No quiero dejarla sola en ese silencio. El sonido del ascensor abriéndose al final del pasillo resonó como un trueno en la calma del hospital. Denki Kaminari salió casi corriendo, seguido de cerca por Momoya Oyorosu y Nida. Sus rostros eran un cuadro de confusión y terror puro. No sabían nada. Solo habían recibido un mensaje de texto de emergencia de la OA informando de que Kyoka Hirou había sido ingresada con pronóstico reservado. Kaminari se detuvo en seco a mitad del pasillo. Su respiración era errática. Sus ojos escanearon la escena. Aizawa con el rostro hundido e Izuku sentado en el suelo, con el traje de héroe destrozado y empapado en sangre cerca. El color abandonó el rostro de Denki. Sus manos empezaron a temblar, emitiendo pequeñas chispas amarillas involuntarias. ¿Qué es eso?, susurró Kaminari, señalando con un dedo tembloroso la mancha de sangre en el hombro de Izuku. ¿Por qué tienes tanta sangre, Midoriya? ¿Dónde está Hirou? ¿Por qué nadie contesta el maldito teléfono? Izuku levantó la vista, pero no pudo sostenerle la mirada. Ese silencio fue la peor respuesta posible. Kaminari avanzó, sus pasos volviéndose pesados. El olor a hierro seco que emanaba de Izuku lo golpeó de frente. No necesitaba un informe oficial. La evidencia estaba escrita en la ropa del chico frente a él. Dime algo. Rugió Kaminari. Perdiendo el control. Se lanzó sobre Izuku, agarrándolo por las solapas del traje de héroe y levantándolo parcialmente del suelo. Se suponía que era una patrulla normal. ¿Qué le hiciste? ¿Por qué está su sangre por todo tu cuerpo y tú estás aquí sentado como un idiota? Kaminari, cálmate, intentó intervenir Ida, pero el chico eléctrico estaba fuera de sí. No me calmo. Las chispas alrededor de sus puños empezaron a quemar la tela verde del traje de Izuku. Mírate, Midoriya. Siempre eres tú el que sale ileso, el que tiene el poder para cambiarlo todo. ¿Cómo permitiste que ella terminara así? Ella es una músico, su vida es el sonido. Dime que no es lo que estoy pensando. Izuku no opuso resistencia. Dejó que Kaminari lo sacudiera, dejando que la electricidad le pinchara el cuello. Un villano, logró articular Izuku con voz quebrada. Ella se puso delante de una frecuencia, sus oídos, ella lo hizo por mí, Kaminari. Por ti. La voz de Kaminari bajó a un susurro lleno de veneno. Ella se destruyó por ti. Kaminari lo soltó con un empujón que hizo que Izuku golpeara la pared. El chico rubio se giró hacia el cristal de la habitación 404, pegando su frente al vidrio, intentando ver algo a través de la penumbra. Su rabia se transformó en un sollozo ahogado. No sabía la magnitud técnica del daño, pero ver a Izuku bañado en la sangre de su amiga le decía todo lo que necesitaba saber. El mundo que ellos conocían se había acabado. Dentro de la habitación, Kyoka Hirou despertó justo en ese momento, ajena al caos del pasillo. Al abrir los ojos, el mundo no tenía volumen. Intentó mover la cabeza, pero un vértigo violento la golpeó, haciéndola sentir que la cama estaba girando a 1000 revoluciones por minuto. Sus oídos no estaban solo sordos. Se sentían como si estuvieran llenos de cemento caliente que se expandía contra sus huesos temporales.
Intentó gritar de dolor, pero el horror absoluto la invadió cuando no escuchó su propio grito. No escuchó el paso del aire por su garganta. No escuchó el roce de las sábanas. El silencio no era la ausencia de sonido. Era una presencia física, una manta pesada que la asfixiaba. Y entonces, en medio de ese vacío, nació la frecuencia. Tun, 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 era un ritmo bajo, una vibración metálica que resonaba directamente en sus terminaciones nerviosas dañadas. No venía de fuera, venía de su propio cráneo. El Kirk del villano había dejado una huella cinética, un eco que su cerebro, desesperado por información, amplificaba hasta convertirlo en una tortura. Tun, 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 Kyoka entró en pánico. Se llevó las manos a la cabeza, tirando de las vendas con una fuerza que hizo que la sangre fresca volviera a brotar de sus conductos auditivos, manchando el blanco inmaculado de la gasa. A través del pequeño visor de la puerta, Izuku vio la silueta de Kyoka retorciéndose. Olvidando las órdenes de Aizawa y la furia de Kaminari, se puso en pie y entró en la habitación. Al verlo entrar, Kyoka no vio a un amigo. Vio la figura verde, manchada de su propia sangre, que representaba el momento en que su vida terminó. Ella señaló hacia la esquina de la habitación, con los ojos inyectados en sangre y la boca abierta en una mueca de agonía muda. Ella no oía a Izuku pedirle perdón. No oía a las enfermeras que entraban con jeringas de sedantes. Solo escuchaba esa frecuencia oscura, ese latido del villano que ahora vivía dentro de ella. Izuku se quedó paralizado mientras los médicos la sujetaban. Antes de que el sedante hiciera efecto y sus ojos se cerraran, Kyoka fijó su mirada en la mancha de sangre de su propio hombro en el traje de Izuku. Fue una mirada de pérdida absoluta que lo marcaría para siempre. En esas 12 horas, el heredero de la paz comprendió que había enemigos a los que no podía vencer con fuerza bruta. Fin del capítulo 1. La disonancia de la culpa 2. El silencio en el ala de cuidados intensivos del Hospital Central de la UA era una entidad física. No era simplemente la ausencia de ruido. Era una presión constante, un vacío que parecía succionar el oxígeno de los pulmones de cualquiera que se atreviera a caminar por esos pasillos. Izuku Midoriya seguía allí, una mancha verde y sombría contra la pulcritud estéril de la pared. No se había movido en horas. Su traje de héroe, la armadura que debía representar la salvación, se había convertido en su propia celda de castigo. La sangre de Kyoka Hirou, ahora seca y de un tono marrón hierro, mantenía la tela de su hombro rígida, recordándole con cada pequeño movimiento el peso del cuerpo que había cargado en brazos mientras el mundo se apagaba para ella. Aizawa permanecía a unos metros, observando a su alumno con una mezcla de lástima y preocupación profesional. Conocía esa mirada en los ojos de Izuku. Era la mirada de alguien que ha empezado a creer que su propia existencia es una carga para los demás. Midoriya, te lo he dicho 3 veces. Ve a cambiarte. La voz de Aizawa era un raspado bajo, cansado. El olor a sangre seca está empezando a atraer la atención del personal. No puedes ayudarla si te conviertes en un paciente más por el agotamiento. Izuku ni siquiera parpadeó. Sus dedos, aún manchados de un polvo oscuro bajo las uñas, acariciaban inconscientemente la costra de sangre en su antebrazo. Si me quito el traje, Sensei, siento que estaré aceptando que esto pasó. Que ella está ahí dentro y que yo estoy aquí, intacto. No puedo simplemente lavarme y fingir que mi piel está limpia mientras ella no puede oír ni su propio corazón. Antes de que Aizawa pudiera responder, el eco de unos pasos apresurados y rítmicos rebotó en el pasillo. No eran los pasos pausados de los médicos. Eran pasos cargados de una urgencia desesperada. Kyotoku y Mika Hiro aparecieron al doblar la esquina. Mika tenía el cabello púrpura revuelto y los ojos ocultos tras una capa de lágrimas que no terminaban de caer, pero era Kyotoku quien emanaba una energía eléctrica, una furia contenida que parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. Al ver a Izuku de pie frente a la puerta de su hija, Kyotoku se detuvo en seco. Sus ojos escanearon al chico, desde las botas rojas gastadas hasta la mancha carmesí que devoraba el hombro del traje verde. La comprensión de que esa era la sangre de su única hija golpeó al hombre como un mazo. ¿Tú estabas con ella?, preguntó Kyotoku. Su voz no era un grito, era algo mucho peor, un susurro cargado de veneno.
Izuku dio un paso al frente, bajando la cabeza en un gesto de sumisión absoluta. Señor Hirou, yo, lo siento. No fui lo suficientemente, no pudo terminar. Kyotoku se abalanzó sobre él con una velocidad que sorprendió incluso a Aizawa. El padre de Kyoka no buscaba palabras. Buscaba un objetivo para su dolor. Agarró a Izuku por el cuello reforzado de su traje de héroe, estampándolo contra la pared con un estruendo metálico. El protector de nuca de Izuku golpeó el concreto, pero el chico no activó el full call. Dejó que el impacto lo sacudiera. «Mírate», rugió Kyotoku, apretando el tejido del traje de Izuku hasta que sus propios nudillos blancos crujieron. «Estás de pie. Ni una venda, ni una cicatriz. Llevas puesto un equipo que cuesta millones y posees una fuerza que, según dicen los periódicos, es parecida a la de All Might. ¿Cómo es posible que con todo ese poder permitieras que una chica que solo quería tocar la guitarra fuera tu escudo? Ella es una músico, maldita sea. Sus oídos eran su vida entera y tú dejaste que se rompieran para que tú pudieras seguir jugando a ser el héroe número 1. Kyotoku, suéltalo», gritó Mika, aunque sus propias manos temblaban mientras observaba la sangre en el uniforme de Izuku. «No». El padre sacudió a Izuku una vez más. «Nos dijeron que ella se lanzó. Que ella bloqueó una frecuencia que iba dirigida a ti. Tú, el estudiante estrella. El chico que siempre salva a todos. Dime, héroe, ¿qué nota va a tocar mi hija mañana? Dime qué va a escuchar cuando intente afinar su bajo». Izuku cerró los ojos, dejando que las lágrimas resbalaran por sus mejillas y cayeran sobre las manos del hombre que lo asfixiaba. «No hay excusa», logró articular Izuku. «Ella confió en que yo cubriría cada ángulo, y dejé que la tocaran». Mika se acercó lentamente, apartando la mano de su esposo del cuello de Izuku. Su mirada era gélida, desprovista de la rabia explosiva de Kyotoku, pero cargada de una decepción que calaba hasta los huesos. De su bolso sacó un sobre arrugado, con los bordes gastados de tanto ser leído en el trayecto hacia el hospital. Se lo puso a Izuku en el pecho, obligándolo a sostenerlo contra la sangre seca de su hija. «Ella nos envió esto hace 6 días», dijo Mika, y su voz era como el hielo quebrándose. Estaba tan emocionada por las patrullas nocturnas. Quería que supiéramos que estaba bien. Quiero que leas lo que ella pensaba de ti, Midoriya-kun. Quiero que lo lleves grabado en la mente cada vez que cierres los ojos». Izuku, con dedos temblorosos, extrajo el papel del sobre. El aroma a sándalo y papel viejo, el olor de la habitación de Kyoka, lo golpeó de inmediato. Empezó a leer en voz alta, porque Mika no le permitió leer en silencio. Su voz era un hilo roto que apenas se sostenía. «Mamá, papá, no se preocupen por estas nuevas patrullas en los distritos complicados. Sé que las noticias asustan, pero la verdad es que me siento increíblemente segura. Me han asignado con Midoriya. Saben que es una bestia en combate, ¿verdad? Es tan fuerte y capaz que siento que nada malo podría pasar si estoy a su lado. Es extraño, pero cuando patrullamos juntos, finalmente puedo relajarme y concentrarme solo en mis sentidos, porque sé que él tiene cubierto cada ángulo. Es un alivio saber que, pase lo que pase, él estará ahí para protegerme. Volveré el fin de semana para que escuchen el nuevo riff que saqué». Izuku dejó de leer. El papel se le resbaló de los dedos y cayó al suelo, quedando justo entre sus botas rojas y los pies de los padres de Kyoka. «Segura. Nada malo podría pasar». Esas palabras eran ahora una sentencia de muerte para su conciencia. Kyoka no se había sacrificado por heroísmo puro. Se había lanzado porque su fe en Izuku era tan absoluta que bajó su propia guardia. Ella creía que, mientras estuviera cerca de él, el peligro era una abstracción. Y esa confianza fue la que la llevó a la oscuridad. «Ella bajó la guardia por ti», sentenció Mika. «Ella creía que eras invencible. Y por eso no dudó en saltar. Creyó que tú, el gran héroe, la sacarías de ahí de alguna manera». Izuku se hundió de rodillas en el suelo del hospital, rodeado por Aizawa, Kaminari, que observaba desde la esquina con una furia silenciosa, y los padres de la chica que amaba la música. La culpa no era un sentimiento, era una masa física que le impedía respirar. En ese instante, la alarma de la habitación 404 comenzó a sonar.
No era un sonido fuerte, el hospital estaba diseñado para no emitir ruidos bruscos cerca de Kyoka, pero la luz roja sobre la puerta empezó a girar con una urgencia frenética. Kyoka había despertado de nuevo. Pero esta vez, el sedante no había sido suficiente para contener la marea negra de su propio cerebro. Al abrir los ojos, vio a sus padres a través del cristal. Vio a su madre llorar, vio la boca de su padre moverse con desesperación, pero para ella eran solo sombras en una película muda y borrosa. Entonces, la frecuencia regresó. Tum, 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 no era un sonido externo. Era la vibración de sus propios huesos. El residuo del Kirk decreciendo estaba atrapado en su sistema nervioso hipersensible. Para Kyoka, el silencio absoluto era una mentira. Su cabeza era un campo de batalla donde un tambor gigante golpeaba sus sienes desde adentro. «Mamá». Quiso gritar Kyoka, pero al no escuchar el sonido de su propia voz, el pánico se volvió absoluto. Se llevó las manos a la cabeza, tirando de las vendas con una fuerza animal. La sangre fresca comenzó a filtrarse por el algodón blanco, tiñendo sus sábanas en segundos. Izuku, ignorando las órdenes de alejarse, se lanzó contra la puerta y entró en la habitación. Kaminari lo siguió, sus manos soltando chispas amarillas por el estrés. «Hirou, detente. Vas a lastimarte más», gritó Kaminari, olvidando por un segundo que ella no podía oírlo. Kyoka levantó la vista. Sus ojos, inyectados en sangre por la presión intracraneal, se fijaron en Izuku. Vio el traje verde. Vio la sangre de ella misma en su hombro. En su estado de shock, no vio a un salvador. Vio el recordatorio constante del momento en que su mundo se rompió. Lanzó un grito mudo, una mueca de agonía pura, y señaló frenéticamente hacia la esquina de la habitación, como si el villano todavía estuviera allí, tocando su melodía de muerte. Los médicos entraron en tropel, sujetando sus brazos y aplicando una dosis masiva de supresores nerviosos. Izuku se quedó paralizado en medio de la habitación, sintiendo como el aire se volvía pesado. Antes de que los ojos de Kyoka se cerraran por el fármaco, ella le dedicó una última mirada. No fue una mirada de odio, fue algo peor. Fue una mirada de pérdida absoluta. Como si él fuera un extraño, como si el Izuku Midoriya en el que ella confiaba hubiera muerto en aquel callejón junto con su audición. Minutos después, en el pasillo, Aizawa obligó a los alumnos a salir. Kaminari se detuvo frente a Izuku. La tristeza de Denki se había transformado en algo afilado y peligroso. ¿Viste eso?, le siseó Kaminari. No es solo que no oiga, Midoriya. Ese maldito villano dejó algo dentro de ella. Ella está escuchando ese latido, esa frecuencia. Se está volviendo loca en su propio silencio. Izuku levantó la cabeza. Sus ojos verdes ya no tenían rastro de duda. La carta de Kyoka, que había recogido del suelo, estaba ahora arrugada en su puño. Aizawa-sensei dice que es una onda estacionaria, dijo Izuku, y su voz sonaba tan fría que Kaminari retrocedió un paso. El Kirk del villano funciona mediante retroalimentación cinética. Si él la puso ahí, él es el único que puede revertirla. Kaminari apretó los dientes, entendiendo hacia dónde iba Izuku. La policía no lo ha encontrado. Dicen que se desvaneció en los barrios bajos. Y la OA no nos dejará salir a buscarlo en este estado. No voy a pedir permiso, Kaminari, sentenció Izuku, ajustándose el guante manchado de sangre. Ella perdió su música porque confió en que yo era lo suficientemente fuerte para protegerla. Si tengo que romper todas las leyes de este país para devolverle un solo segundo de sonido, lo haré. Kaminari miró a través del cristal a la figura inmóvil de Kyoka y luego a Izuku. Por primera vez en su vida, el chico eléctrico no sonrió. No hubo bromas. Dime por dónde empezamos a buscar a ese hijo de perra, Midoriya. No voy a dejar que sea el único que cargue con esto. Aizawa, que observaba desde el final del pasillo, cerró los ojos y suspiró. Podía detenerlos, podía expulsarlos, pero vio la carta en la mano de Izuku y la mancha de sangre en su hombro. Sabía que, para estos dos chicos, el camino del héroe acababa de tomar un desvío hacia la oscuridad. Tienen una semana antes de que los padres firmen el traslado definitivo fuera de la OA, dijo Aizawa sin mirar a nadie, caminando en dirección opuesta.
Si van a hacer una estupidez, asegúrense de no dejarse atrapar por la policía. Yo no vi nada. Izuku asintió. Se giró hacia el cristal de la habitación 404 y apoyó su mano sobre el vidrio. Te lo prometo, Kyoka, susurró para sí mismo. Vas a volver a escuchar. Aunque sea lo último que haga como héroe. Fin del capítulo 2. Y hasta aquí con el video, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.